Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 2 y 7 minutos. Seguís en la sintonía de Milenio 3, en la cadena SER. 10ª temporada y estamos intentando hacer una introspección en casos tan personales. Un escritor cuyos libros, algunas de sus obras, han llevado al cine. Me estaba imaginando yo ahí fuera, hablando con Santi, la cara de Julio Llamazares, de Felipe Benítez Reyes, personas bastante escépticas, cuando oyen a uno de sus colegas, bien reconocido, hablar de un caso que no es ver una luz, no es ver algo en la lejanía del cielo, es ver un monje que viene hacia ellos, que no pisa el suelo, y encima con testigos, su propia familia, su propia hija. Creo que es una muestra de que a veces pasan cosas incomprensibles. Pero he recordado, y os pido la escucha, y que luego tanto Gonzalo, Santi, bueno, que todos hagamos un poco análisis. Carmen sigue recogiendo casos que llegan y llegan al buzón de Milenio 3, casos de encuentros similares. ¿Qué patrón hay, no? ¿Qué matriz los une? Me gustaría hacer un pequeño bucle casi nostálgico, porque justo ahora hace 30 años, y es casualidad, justo ahora hace 30 años, un diario, un periódico, Pueblo, ni más ni menos, publicaba un caso también muy parecido, en la provincia de Albacete, a estas horas de la noche, en un viaje de madrugada, y lo ilustraba con un dibujo que daba miedo. Creo que era El humanoide de la carretera, el titular. ¿Por qué no viajar, aunque sea por unos minutos, a hace justo ahora 30 años? El periodista que firmaba aquella información y aquella sección mítica llamada OVNI Experiencia, porque entonces se vinculaba todo esto indefectiblemente al fenómeno de los ovnis, aunque en este caso no hay ni luz, ni artefacto, ni nada, solo un ser en mitad de la carretera, era Pablo Torres. Pablo Torres, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Inolvidable, uno de esos casos extraños, Pablo, donde lo que aparecía no era tanto una luz, un ovni, un objeto, sino la entidad, el ser, lo que fuese, en mitad del camino. Sí. Bueno, este fue un caso, es decir, que hace ahora, me parece, son más o menos 30 años, ¿no? Y previamente nos habían llamado desde la delegación que tenía el diario Pueblo en Albacete. El jefe de la delegación era León Cuenca, y nos llamó para decirnos que, bueno, que tenían un avistamiento en Pozondo, que está más o menos hacia el sur, es decir, o camino de Murcia, en la zona de Ellín o Elche de la Sierra, ¿no? Y luego también nos llamó para decirnos que se había producido un caso de contacto de encuentro en la tercera fase, es decir, que son casos realmente raros, es decir, no todos los días hay un encuentro en la tercera fase. Y el caso que titulamos El humanoide de la carretera, pues coincidió con que en La Voz de Albacete estaban también publicando una serie sobre ovnis. El hecho claro es que León Cuenca se fue y entrevistó a la testigo, que era una mujer de unos 50 años, que viajaba, es decir, esa noche, la noche me parece fue el 30 de octubre más o menos, no creo que lo recordaré. Entonces viajaba con su hijo y vieron pues ese al fondo, es decir, pues una especie de humanoide, es decir, algo que incluso podríamos calificar hoy, si hubiéramos hecho un estudio mucho más profundo, pues como un autómata, un robot que estaba allí. Y fue un caso realmente raro. La mujer quedó muy aterrorizada y nos quiso dar pocos datos, pero los datos que nos dio fueron muy valiosos. Es decir, no comprendían, no entendieron lo que habían visto, y el terror pues les paralizó, y de hecho la mujer apenas quiso dar datos. Es decir, los datos que ella facilitó pues es que ese humanoide, vamos a llamar humanoide, pues tendría como unos 2 metros de altura. Parece ser que no le vieron manos ni pies, pero tenía piernas, es decir, vete a saber si aquello no era un robot o un humanoide con una escafandra, es decir, no quedó claro, ¿no? Debe ser una experiencia muy traumática para ella, porque pasar al lado de un humanoide o incluso de un autómata, yo creo que tienes una experiencia realmente fuerte, inolvidable y traumática. Pablo, pero hay una cosa muy curiosa también. Esta noche nosotros abríamos con testimonios de un padre y una hija
además el padre escritor de prestigio, y que ven lo mismo exactamente. Y tenemos el paralelismo curioso que no es muy habitual, dos individuos, dos testigos que describían exactamente lo mismo. Lo cotidiano es que sea una sola persona, y más en los casos de tercera fase, ¿verdad? Sí, no, son casos realmente de muy difícil explicación. Es decir, ¿cómo explicas un caso de hace 30 años con un caso reciente? Es algo que cualquier persona normal lo primero que hace es ponerlo en duda. Pero bueno, la gente que hemos trabajado con estos casos sabemos que son casos ciertos y que dejan una huella indeleble en las personas, que hay que prestarles mucha atención y que nos hacen pensar que no estamos solos en el universo. Pues toda una crónica que nos lleva 30 años atrás, una imagen del futuro del pasado. Algún día quizá lo sepamos. Pablo Torres, como siempre, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. Gracias a ti y a tu equipo. Vamos con los mensajes que nos llegan a las diversas vías de contacto. Amor nos decía: impresionante la historia del monje, me ha puesto los pelos de punta, me ha recordado a los monjes del Miserere de Becker. Vaya susto el día de difuntos, muy valientes los testigos. Chema de Badajoz nos comentaba que un amigo le contó que una noche en Plasencia volvía a casa andando y un monje con sotana y capucha que flotaba le siguió de lejos. En varios segundos estaba a su lado y su amigo salió corriendo. Hola, soy un cirujano de Aranjuez. Hace unos 7 años, yendo en bici entre Aranjuez y el pueblo fantasma de Oreja, vi un ser totalmente blanco que se movía o se paraba según lo hiciera yo. La reacción: huir, nos comentaba Javier. Hace unos años algunas personas comentaron que habían visto de madrugada una especie de procesión de frailes por la carretera en dirección al santuario de la Virgen, pero nunca se aclaró el tema, nos decía Juan desde Villarrubia. Hola, yo he vivido una experiencia muy parecida en el pueblo de Ayamonte, en Huelva. El ser era muy parecido, con un manto que se bamboleaba, una especie de sombrero de ala ancha, y venía flotando. Esto nos lo comentaba Diego. Juanra desde Valencia, en la carretera de Camañas, Teruel, vimos un ser que rato después vieron 2 chicas también y temblaron de terror. Paco Vázquez desde Rota. Es curioso, pero esto que estáis contando hoy me lo contó el otro día una persona de Rota. Ella lo vio en la carretera de Sanlúcar de Barrameda a Rota y dice que bajó de una luz con capucha y con una especie de palo que les indicó que se parasen. Lo curioso es que tampoco tenía cara. Creo que visionar una figura como la que estáis describiendo tiene que ser terrorífico y para no olvidarlo en la vida, nos decía Charo. El pueblo al que hacía antes referencia Anabel, que se lo hemos preguntado, es Abadía. El monje estaba a 2 metros de nosotros y nos seguía. Cuando lo vimos salimos corriendo despavoridas. Aún así no nos cambió la vida y hemos seguido volviendo al sitio. Es precioso. He oído más historias acerca de esta figura de una mujer que se aparece en Villalrato, y cerca de este punto hubo hace 5 años un accidente de tráfico de un hombre que iba al entierro de su padre y de su madre, nos lo comentaba José Luis. Esta aparición es muy similar a la de Vegas de Coria, apuntaba Juan. Dice mi padre que eso le pasó también al lado de Molina de Aragón y el pastor murió. No sé si será verdad, pero siempre me lo cuenta, nos decía Tomás Asensio. Juego en el equipo de fútbol de Villanueva del Duque y paso todas las noches por allí, pero seguro que no volveré a pasar. Y como siempre, compañeros, Gonzalo, Javier, Santi, aparición, carretera, una serie de elementos, de arquetipos, y estallan las vías de contacto, estalla lo que recibimos como con ningún otro tema posiblemente, y la gente cuenta como casi el mismo caso. Cambian las carreteras, cambian las épocas, cambian los lugares. Lo que no cambia es lo que se ve. Eso da para una reflexión, ¿no? Pues sí, porque ahora hemos tenido acceso a casos españoles, pero te comentaba fuera en el intermedio que yo recuerdo haber leído hace algún tiempo en una publicación extranjera un artículo muy curioso que se titulaba ¿Por qué hay tantos monjes fantasmas? Y es que esas apariciones de ensotanados, de encapuchados, se dan prácticamente en todo Occidente. Y la verdad es que con una proliferación curiosísima en Reino Unido, patria chica de lo paranormal casi, pues prácticamente en cada abadía, en cada carretera, en cada camino hay la historia de un monje incorpóreo o más o menos siniestro que se aparece por los caminos, ¿no? Es un fenómeno realmente curioso y la verdad es que
hay incluso desde el mundo de la espiritualidad, hay explicaciones que dicen que estos monjes, personas que han consagrado su vida a la espiritualidad y a Dios, incluso se quedan de alguna forma retenidos de alguna forma en la tierra para ayudar a los vivos en su caminar. Pero en fin, son explicaciones más o menos poéticas. Gonzalo, después de haber investigado muchos casos de este tipo, ver una noche más, y estaremos cerca de la docena, o por lo menos 8 o 10 noches en las cuales hemos visto este fluir de... Por supuesto que muchas pueden ser pesadillas, alucinaciones, confusiones, pero con que un porcentaje sea verdad, cómo se parece a esos casos que están ahí, y cómo la gente, mucha gente, el público, nuestro querido público, se atreve a contarlo, quizá no con la fuerza de los testigos que han estado ahí a viva voz, ojalá vayan perdiendo el miedo, pero en cuanto contamos una historia de este tipo, muchas personas sienten el alivio de tener que contarlo, tener que decirlo, describir el mismo ser, como algo que no es fácil de difundir ni contar con los demás, incluso en los círculos familiares. ¿Cuántas personas callan lo que han vivido en pleno día, en plena noche, en el campo, en la carretera, en los caminos? Qué curiosa la historia de este mapa de España paralelo, ¿no? De gente valiente que, con las tecnologías actuales, da el paso y nos cuenta historias. Gonzalo. Vaya que sí, me parece que me has leído el pensamiento, porque cuando hablaba Carmen y nos contaba las vivencias de otras personas, yo estaba pensando en ese momento lo difícil o lo extraño, por lo menos para mí, no sé el resto de investigadores, que a principios de los 80 se nos hacían estos casos, porque no encajaban, no cuadraban con el fenómeno OVNI o con la tipología de humanoides que se veían entonces, o que la gente te contaba. Entonces estos primeros casos, para mí, por lo menos, repito, a lo mejor yo en esto pues era más neófito, pero bueno, el caso de Saucedilla a mí me pilló de sorpresa porque no sabía dónde ubicarlo. Sí es cierto que había habido avistamientos y muy evidentes y persecuciones, incluso a una anciana, un caso, digamos, un poco rocambolesco, pero una anciana que paseaba por la carretera de Saucedilla, Casa Tejada, y vio una extraña luz en el suelo. Esa luz subió a la carretera y la persiguió. Imagínate una anciana corriendo hasta el pueblo, tampoco la querría coger, desde luego. Pero que entonces todo aquello, esos sucesos, luego también la narración de Vegas de Coria, se me hacían sucesos extraños, y que ahora, como bien dices, seguro que con la nueva tecnología y con a lo mejor una mentalidad que va cambiando, se nos desborda. O sea, están sucediendo las narraciones de gente que ha visto esto mismo y no otra cosa, porque es que además los 4 rasgos coinciden. Pues lo que haremos, Gonzalo, es investigar ese flujo de información. Tendremos que repartirlo, evidentemente, y ver qué hay de verdad, porque estos casos, pese a quien pese, se siguen produciendo. Testigo de ello, y de las investigaciones, de las grabaciones, de las pesquisas, todo eso es muestra de que las personas están ahí, como el testimonio de la hija del Rojillo, como le conocían ahí en Vegas de Coria, en Garganta la Olla. Todo eso conforma un mapa de personas. No son fantasías, son personas de carne y hueso que cuentan algo que, repetimos, es muy difícil de creer, pero ahí está, y desde hace, seguramente, muchísimo tiempo. Gonzalo, compañero, un fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Javier, ¿sigues ahí? Han pasado cosas esta semana que podíamos incluso relacionar. Me tienes que contar algo ahora de una curiosísima conferencia. Desde luego. Pero tu análisis me interesa mucho. ¿Por qué quizá ese anonimato, entre comillas, ¿no?, del correo electrónico, del SMS, de ponerse en contacto sin dar la voz, permite una especie de no sé, de saltar el escudo, de quitar los prejuicios que existen para, quizá en familia o en círculos más cerrados, contar a mí me pasó esto? Bueno, yo creo que hay una serie de casos, tú lo has apuntado antes, ¿no?, que en muy pocas ocasiones se tiene esta respuesta como la que nos ha dado Carmen de tanta gente que ha tenido estas experiencias. Yo creo que hay una serie de casos que van muy dentro de nuestra capacidad de encontrarnos con lo invisible. Yo diría que, por ejemplo, están los casos de visitantes de dormitorio en esa categoría, estos casos de apariciones de monjes extraños en el campo o en la carretera en medio de la noche,
y quizá muy pocas cosas más. ¿Qué son? Si son apariciones de difuntos, si son presencias de otras inteligencias, de extraterrestres, si son vinculables al fenómeno OVNI, pues la verdad es que las respuestas no las tenemos, pero sí que hay casos dentro de la enorme colección de incidentes OVNI que están en nuestros archivos que tienen alguna similitud. Yo estaba repasando algunos y hay uno muy famoso en Turis, en Valencia, en el año 79, lo recordarás bien, donde un señor un hombre de campo que tenía que ir a recoger aceitunas en aquellos días, pues el 25 de julio del 79, Federico Ibáñez, con 54 años, se encuentra con dos humanoides de este tipo, más bajitos, de color blanco, no de color negro, a plena luz del día, eran las 11:30 de la mañana, que se introducían a toda velocidad, sin tocar el suelo, como si estuvieran flotando, en una especie de campana de unos 2,5 metros de alto, que inmediatamente se elevó al cielo y se los tragó para siempre. Seguimos, repetimos vías de contacto. Carmen, creo que es importante esta noche porque está llegando una cantidad de material increíble. Las vías de contacto 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com para dejar vuestras opiniones que vamos a ir subiendo segundo a segundo. Siguen llegando casos en la carretera de Cadalso. También hay algún caso de apariciones, por eso a veces evitan pasar por el pueblo. David nos decía que a él le siguió una figura encapuchada en un camino de San Claudio, cerca de Oviedo. Una de las veces que me volví para mirarlo, lo vi desvanecerse. Todavía estoy aterrado. Pablo, vigilante, nos dice que una noche vieron una aparición en el Parque de la Polvoranca, que se dirigía hacia una iglesia destruida. Yolanda nos decía buenas noches a todo el equipo. Yo vi junto con varios testigos más en el verano del 83, a la hora del anochecer y dentro del cementerio del pueblo donde veraneábamos, un cura de los que antiguamente iban con sombrero de ala ancha. No se le veía ni la cara, ni las manos, ni los pies. Iba como flotando. Llegamos a pensar que era alguien que había entrado al cementerio a robar las letras o los crucifijos. Pero al llegar a la entrada allí no había nadie y no pudo salir por ninguna parte, salvo por donde estábamos nosotros. En mi pueblo existe la tradición de que durante la Cuaresma de Semana Santa una persona pasea por las calles del pueblo de noche vestido como un fantasma y con cadenas, nos decían Raúl y Cris desde Toledo. Buenas madrugadas, milenarios. Otra increíble aparición similar a esta sucedió en La Cañada, en Ávila, que hasta el perro pastor alemán del guarda se puso muy nervioso. No era igual, era una figura blanca en el caso de La Cañada, en Ávila. En Monterrubio de la Serena, 2 cazadores una noche vieron a ese ser. Estoy alucinando, esto está a unos 30 kilómetros. Juan desde Bilbao, en la autopista A68, hace años entre Haro y Miranda se aparecía un ser gigantesco. ¿Hay alguna relación? A mí, no sé, yo me quedo sobrecogido de verdad cuando veo esto en vivo y lo estoy viendo en una pantalla, ¿no? Gentes de diferentes puntos y contando encuentros. ¿Tiene que ver con todo lo que está pasando últimamente o son elementos de realidades completamente distintas, aunque vayan en paralelo? Empezábamos con la información de esta semana. Javier Sierra añadía algo más. Esta semana han pasado muchísimas cosas y ahora entramos en un terreno pantanoso pero apasionante. Está pasando ahora mismo. Quizá esta misma noche ocurra uno de estos casos. En algún punto de España, en alguna carretera, alguien vea algo y quizá lo guarde en secreto o se atreva un día a contarlo. Ojalá opte por la segunda opción. Para eso estamos, para contar que la realidad es muy compleja, que estas cosas ocurren, que cada uno tenga su propia teoría, claro que sí, pero han pasado muchas cosas esta semana a nivel científico, conspiranoico, a nivel del espacio, del intento de algo de vida, y Javier Sierra evidentemente quería poner 2 elementos. Me ha llamado la atención Robert Salas y Robert Hastings, y yo quiero preguntarle, Javier, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué ha ocurrido en una charla que parece que tiene que ver con todos estos nuevos vientos de admitir que no estamos solos? Pues mira, mientras estábamos sorprendidos con la noticia de si las Naciones Unidas había destinado o no a una persona para encarar una crisis de comunicación con extraterrestres en el futuro, pues saltaba otra noticia también muy llamativa. Ocurría el lunes, este lunes pasado, el día 27, en Washington, en la calle 14, que es donde está el Club Nacional de Prensa, que es un lugar al que acuden políticos o diplomáticos
políticos, deportistas, en fin, gente de la vida pública norteamericana cuando quieren hacer algún tipo de declaración importante para la nación. Bueno, pues en ese Club Nacional de Prensa, el pasado lunes, se reunieron 7 exmilitares, algunos de ellos altos mandos, tenientes coroneles, pilotos de combate, en fin, gente muy preparada, para denunciar que el fenómeno OVNI parece sentir una irresistible atracción por lugares donde hay almacenadas armas nucleares. A mí esto me llamó mucho la atención porque parece que nos estamos remontando a los primeros años de la era OVNI, a los años 40, finales de los 40, principios de los 50, cuando se conectaba el asunto de los platillos volantes con la guerra nuclear y, bueno, salieron incluso películas como Ultimátum a la Tierra en su momento, de Robert Wise, que escenificaban esa historia. Pero en este caso eran testimonios reales de personas que habían hecho un juramento ante notario con sus testimonios, que se entregó a la prensa en esa conferencia del lunes, y en donde se dijeron cosas muy asombrosas. Por ejemplo, lo que decía Robert Salas, un capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que el 24 de marzo del 67 pudo ver cómo todos los misiles de la planta que él vigilaba en la base aérea de Malmstrom empezaron a estropearse, se bloquearon, mientras un disco estaba flotando sobre ellos, ¿no? Escuchamos. Recibí una llamada del controlador de seguridad que me decía que estaban allí viendo luces extrañas en el cielo, y sobre lo que informamos pienso que fue muy poco común, pero lo tomé en serio, puesto que estábamos protegiendo armas nucleares. Y es que normalmente realizábamos informes totalmente profesionales. Él llamó como 5 minutos más tarde. Esta vez estaba gritando por el teléfono y diciendo que estaban viendo un objeto luminoso de color rojo. Este objeto tenía unos 30 pies de diámetro. Fue aterrador. ¿Y por qué estas filtraciones ahora, Javier? Ha habido más. Personas que deciden hablar justo ahora, ¿no? Bueno, pues la razón parece que está en la perseverancia de un investigador norteamericano llamado Robert Hastings, que lleva unos 20 años más o menos especializado en el vínculo entre el fenómeno OVNI y bases de almacenamiento de armas nucleares, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y fruto de esa perseverancia, él ha logrado reunir a todos estos militares o exmilitares y les ha convencido para salir a la palestra y hacer esta especie de declaración de intenciones de cuidado, esto es serio, este es un asunto que ha sido silenciado porque todos ellos han hablado de cómo se les pidió después de sus respectivos casos que guardaran escrupuloso silencio sobre lo ocurrido porque afectaba directamente a la seguridad nacional dada la naturaleza de las armas que ellos protegían. Y lo que Robert Hastings pretende es sumarse a una corriente que ya lleva un tiempo en marcha en los Estados Unidos de coger a testigos de élite que den fe de sus experiencias. Esta no es la primera conferencia que se da en el Club Nacional de Prensa de Washington, es la tercera desde el año 2001 que reúne a esta clase de testigos, pero sí es la primera vez en la que testigos de algo tan concreto como OVNI sobre instalaciones militares dan la cara. Escuchamos, Robert Hastings. La desclasificación de archivos del gobierno y los testimonios de antiguos militares americanos ya retirados confirman que no hay ninguna duda sobre la realidad de los casos de incursiones de ovnis en base de protección de armas nucleares. Mi opinión y sus opiniones es que quien quiera y quienes sean los que piloten estas naves están enviando una señal a Washington y Moscú, entre otros, porque estamos jugando con fuego, ya que la posesión y el uso amenazante de armas nucleares amenazan potencialmente la raza humana y la integridad del medio ambiente del planeta. Estas declaraciones, este tipo de manifestaciones públicas, en la semana en que todo el mundo publicó la noticia de que la ONU, digámoslo así, designaba una embajadora de relaciones con extraterrestres, y al día siguiente el desmentido. Hemos preguntado a Enrique de Vicente y hemos lanzado una encuesta para saber cómo pulsa nuestro público, cómo siente lo que está ocurriendo. Una pregunta muy clara que tiene que ver con todo esto, y yo no sé cómo está ahora mismo
En el nivel de la balanza. ikerjiménez.com pueden votar a esta encuesta. La pregunta es, ¿nos están preparando para la confirmación de la existencia de vida extraterrestre? Pues ya ha votado mucha gente y el 73,9% opina que sí, que nos están preparando para un futuro contacto. 73%. 73,9%. Vamos a ver cómo acaba esto. Quiero la opinión de Santi y la de Javier, pero antes escuchamos pues a un maestro en estas lides, ¿no? Enrique de Vicente, 40 años investigando además las vertientes más conspiranoicas o en la tramoya de esta información. Él fue de los primeros en hablar de maniobras de desinformación en nuestro país y en Estados Unidos, evidentemente. ¿Cómo asimila él el tráfico de noticias increíbles con el tema OVNI o vida en otros mundos de fondo? Bueno, pues simplemente porque fueron unas declaraciones, eso de embajadora de la ONU para el contacto con extraterrestres, fue el comentario que hizo un científico que participaba con ella en una reunión internacional dedicada exclusivamente a este tema. Y aunque se ha confirmado que no ese es el cargo que ocupa, es un cargo similar. Esta científica, esta astrofísica malaya, Mathia Notman, es uno de los astrónomos que han descubierto mayor número de planetas hasta ahora y ocupa el cargo de jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Quería matizar una cosita que ha dicho Enrique. La reunión en cuestión no se ha celebrado todavía, se va a celebrar esta semana, concretamente los días 4 y 5 de octubre, y es de tremenda importancia, porque la celebra ni más ni menos que la Royal Society de Londres, una de las instituciones científicas más importantes del planeta. Y es un encuentro que se titula ni más ni menos que hacia una agenda científica y social de la vida extraterrestre. Y es una reunión de importantísimos expertos de todo el mundo. Mathia Notman, que es la astrofísica en cuestión, es una de ellas, pero hay nombres igualmente notables, que incluye charlas que llevan por título estas cosas: llamando a los extraterrestres, o mejor no contestar el teléfono, cuestiones sociales derivadas de la detección de vida extraterrestre. ¿Pueden los estudios de la vida extraterrestre decirnos algo sobre el futuro de la humanidad? Y vida extraterrestre y asuntos políticos derivados para la agenda de las Naciones Unidas. Pero Santi, Javier, por lo tanto, se da una información, no sé si globo sonda o no, un titular mal puesto, no lo sé, todos los periódicos informativos del mundo abren, o por lo menos incluyen en portada con ONU nombra embajadora de extraterrestres, y al día siguiente desmentido, y muchos columnistas, opinadores, nada de nada, como siempre la misma tontería. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué opináis? Bueno, columnistas que ignoran que Naciones Unidas tiene un largo pasado vinculado precisamente a este tipo de cuestiones, porque ese comité de la ONU al que hacía, o esa oficina de la ONU a la que hacía alusión Enrique de Vicente para asuntos del espacio ultraterrestre, bueno, es algo que existe desde hace muchísimos años. El nombre concreto y original era Comité de la ONU para Usos Pacíficos del Espacio Exterior, y ya en el año 78 tuvo un subcomité dedicado precisamente a la investigación de los ovnis, en el que estuvieron nada menos que personajes como Joseph Allen Hynek, un astrónomo que se convirtió en el primer investigador científico de este problema de los objetos no identificados, o Jacques Vallée, un astrofísico que ha escrito muchísimos libros sobre esta cuestión y que tiene una enorme reputación científica, hoy reside también en los Estados Unidos de América. En fin, que es un asunto ya largamente deliberado, pero que ahora surja esta conferencia en la Royal Society donde participen estos personajes de Naciones Unidas junto con otros científicos de gran envergadura, es justo el punto que Santiago Camacho ha subrayado y que creo que es la clave de este asunto, ¿no? La clave absoluta, pero la prensa internacional, hasta con más fuerza que en la ocasión en que se dijo que la ONU nombraba embajador de las estrellas de alguna forma, con más fuerza, con más virulencia en algunos casos, desmentía esta información. Ignorando que existe un protocolo de postdetección de vida inteligente extraterrestre ya establecido y que se maneja en Naciones Unidas y que establece cómo debe ser ese organismo el que dé la primera noticia oficial de haber recibido señales extraterrestres. Claro, esto ocurre justo cuando salta esa noticia del planeta que antes comentabais, del planeta que se ha encontrado nuevo, el Gliese 581G, que parece que también es el origen de ese pulso láser
láser que se recibía hace unos meses y que tiene toda la pinta de ser realmente inteligente. Además, los titulares de los periódicos a nivel mundial publicaban: diario británico lanza falso rumor sobre representante extraterrestre de la ONU. Decían que podía haber una mala interpretación, que esta señora había dicho que la conferencia que iba a dar iba a ser sobre la basura extraterrestre que caía a la Tierra, pero que eso se malinterpretó y que además, después de ella negarlo en una rueda de prensa que tuvo que dar, decía que además lo único que iba a decir en esa conferencia que va a dar son los planetas, que se han descubierto fuera del sistema solar, que iba a hablar de eso y de la posible vida extraterrestre que podía haber en ellos, pero no que iba a ser intermediaria entre los extraterrestres y nosotros. Ahí Carmen además ha dado con una clave muy interesante de todo este asunto, porque como siempre que las cosas se enturbian, hay dos versiones, una primera versión y luego un recogido de velas, que efectivamente Mazatlan lo primero que dice, no, es que yo iba a dar una conferencia sobre objetos cercanos a la Tierra, pues eso, basura espacial, asteroides que pasan y que pueden tocar la Tierra, ese tipo de cosas. Claro, alguien se fue efectivamente a la web de la Royal Society a ver de qué iba esto y se encuentra vamos, está ahora mismo colgado, o sea, no es... Esas ponencias de títulos tan increíbles, ¿no? Pues títulos sí, que hablan de extraterrestres. Y que desde luego de basura espacial pues tienen bastante poca relación. Desde luego además también, cuando decía que no ponía la mano en el fuego de que fuera un bulo, caramba, si la ONU hubiera designado un representante de este tipo, tampoco lo iba a hacer público, o sea, y desde luego lo iba a desmentir, con lo cual, blanco y en botella. Escuchadme atentamente, Enrique, porque nos da más información. A su parecer es información revolucionaria que está fluyendo en las altas esferas del poder. A ver cómo la interpretáis. Yo creo que Hawkins, sin más, es uno de los científicos que ha querido dar el primer paso, conocedor de las informaciones revolucionarias que están llegando ya y que nos van a sacudir de forma muy contundente en los próximos meses, pero después de Hawking, que decía que podían ser agresivos, ha habido otra serie de científicos notables. Algunos, por referirme solamente a unos cuantos, a algunos de los que han participado en esta reunión internacional que hubo en la Royal Society, que es la principal academia de ciencias del mundo, en Londres, y entre ellos está Paul Davies, que es un científico increíble, que realmente parece que se hubieran basado en él para pensar en el personaje, en ese teólogo científico que es coprotagonista de la película Contact. Este Paul Davies, en el pasado, es autor de libros como Dios y la nueva física y ha hecho afirmaciones sorprendentes, como que los extraterrestres podrían haber dejado en nuestro ADN un mensaje codificado para que lo decodificáramos en el momento en que hubiéramos llegado a un grado de evolución. Pues bien, este señor se le ha puesto a la cabeza de la búsqueda de vida extraterrestre en Estados Unidos y las declaraciones que hizo hace menos de una semana fueron tan sorprendentes como las que han hecho otros muchos. Por ejemplo, el astrónomo real. Las declaraciones del astrónomo real de Inglaterra son absolutamente sorprendentes. Dice textualmente: los extraterrestres pueden estar mirándonos a la cara y no somos capaces de reconocerles. Puede haber vida e inteligencia allá afuera en formas que no podemos concebir. Igual que un chimpancé no es capaz de entender la teoría cuántica. Puede haber aspectos de la realidad que estén mucho más allá de la capacidad de nuestros cerebros. Científicos, astrónomos, personas de renombre que se lanzan a la piscina hablando de extraterrestres que están ya aquí, Javier. Pues sí, y además todo en este marco temporal tan reducido de apenas 10-15 días, ¿no? Que es donde se han ido acumulando todas estas declaraciones. Y todo eso coincide, como recordarás, con esas fabulosas declaraciones de Stephen Hawking de hace muy poco tiempo, donde decía que si los extraterrestres estaban ahí y nos mandaban una señal, casi era mejor no contestarles, ¿no? Eso forma parte también de ese
temor a lo desconocido, muy humano por otra parte, quizá a lo mejor no tan científico, o sí, que está dentro de todos nosotros. Pero además desde este año, en todo el año 2010, yo creo que ha sido uno de los que más noticias OVNI a nivel internacional hemos recogido. Además, los gobiernos de numerosos países han empezado a desclasificar también rápido y corriendo, y sin que en este momento nadie se lo pidiera, muchos de esos archivos OVNI. Nos estaban ya preparando desde principios del año 2010 o incluso finales del 2009, y durante todo este año al final ha saltado a la luz ahora porque se han descubierto nuevos planetas donde posiblemente pueda haber vida, aunque sea no como la nuestra, porque ellos, los expertos, los científicos que han descubierto estos planetas, no dicen que se pueda tratar de gente como nosotros, que puede haber vida de otra forma, a nivel casi microscópico, ¿no? Dejadme que añada, porque a mí me sorprende la retahíla de datos que nos cuenta Enrique de Vicente, pulsados, como digo, en esta última semana. Es que hay más para el debate. El actual Carl Sagan, el equivalente a Carl Sagan en Estados Unidos, es el divulgador más conocido y es uno de los descubridores de la teoría de las supercuerdas. Es el físico Michio Kaku. Michio Kaku recientemente en televisión ha dicho que en su opinión y por la información que conoce, los ovnis no solo existen, sino que son extraterrestres. Ha habido un astrofísico chino con 40 años de experiencia, Wang Xichao, que ha ido mucho más lejos, diciendo que tenía pruebas de ello y que además él no estaba de acuerdo con Hawking, y por las evidencias que él tenía, los extraterrestres que nos visitan son amigables y lo lógico es emprender una colaboración con ellos. Javier, Santi, ¿cómo se os queda el cuerpo? Claro, después de toda esta acumulación de gente que, como estos científicos, como el propio Hawking, que empiezan a hablar del asunto como si parece que supieran algo que nosotros desconocemos, yo me encuentro ya a nivel personal una cosa que comentaba hace un rato, ¿no? Hay una famosa librería de internet que cada X tiempo pues me manda sus recomendaciones en función de mis gustos, que son de todo el público conocidos, y de repente esta misma mañana de repente aparece un mail en el que me anuncian un libro que se llama AD, After Disclosure, después de la revelación. Y lo estás leyendo ahora mismo, en tu pequeño... Efectivamente, que además viene avalado pues por personajes tan conocidos de la comunidad del ufológico como el astronauta Edgar Mitchell, Nick Pope, Stanton Friedman, etcétera, etcétera, y en el que los autores básicamente dan una perspectiva de lo que podría ser la sociedad después de que esa verdad sea revelada, y básicamente mantienen que eso va a ser muy pronto, con lo cual ya eso es como una especie de rúbrica a todo este tema, ¿no? Bueno, estad muy atentos sobre todo a ese nombre que ha dado Enrique de Vicente, Michio Kaku. Este es un personaje extraordinario, muy conocido, como decía él, en los Estados Unidos, el nuevo Carl Sagan, pero es que él tiene obra en español, tiene obra traducida. Hay un libro de él que es Universos Paralelos, donde ya especula con muchas de estas cosas, con la posibilidad de vida extraterrestre, con la posibilidad de universos que estén conviviendo con el nuestro llenos de inteligencia. En fin, un personaje con una mente muy abierta, con una formación y unas credenciales científicas impresionantes, y que sorprende que no esté en el lado de los negativistas, que es lo que parece que estamos acostumbrados. Incluso el propio Carl Sagan era un detractor de todo lo relacionado con los ovnis y muy prudente en cuanto a la vida inteligente extraterrestre. Pues por fortuna gente de nivel está hablando, está rompiendo un muro muy sólido, y claro que hay obra de Michio Kaku en España. Creo que algunas están editadas por Atalanta, ¿verdad, Javier? Exactamente. Universos Paralelos, tú me recomendaste uno de sus libros y hay que decir que es fascinante, o sea que desde aquí lanzamos también, como no, a vuela pluma, esa especie de hoja volandera, esa recomendación. Hay científicos de gran nivel, pero es que esto en España nos cuesta tanto de entender, ¿verdad? Es decir, muchas personas piensan que están completamente alejados y que mencionar un extraterrestre o ovni o lo que sea es casi como para santiguarse para algunos científicos. Y ahí fuera no pasa eso, Javier, y tú sabes mejor que nadie que pasas parte del año viajando por Estados Unidos. Es que ahí fuera los científicos de primer nivel
pues son más, o muy humildes, no voy a decir más humildes, pero son humildes en algunas concepciones y mucho más abiertos en muchos casos. Bueno, porque hacen un esfuerzo también por divulgar, que eso yo creo que es importante, ¿no? Los científicos de mayor nivel, los que tienen mayores responsabilidades en todos los campos, hacen un enorme esfuerzo por la divulgación porque entienden que es parte esencial de su tarea y forma parte también indisoluble de la financiación que les tiene que llegar para realizar sus trabajos. Aquí en España existe una gran brecha, ¿no?, entre la población, entre los gustos de la población en general y la información que recibe la población en general, la opinión pública, y lo que hace la clase científica. Y creo que esa es una brecha que tenemos que ayudar a destruir, ¿no? Javier Sierra, que te mandamos un abrazo muy grande, que gracias por estar con nosotros y que un beso para toda la familia, ¿eh? Muchísimas gracias. Un besito, Javi. 2:46. Sí, suena por ahí la sinfonía antigua de Alan Parsons, perfecta para saber algo más de ese mensaje, de esa señal que ha llegado. Antes, conclusión de Enrique, estamos siendo preparados, a ver qué opináis, amigos, vosotros, al otro lado, para una gran noticia. Ojalá sea cierto. A finales de agosto, un grupo de astrónomos europeos descubrieron un sistema planetario muy parecido al nuestro, al de nuestro sistema solar, que tiene, por lo que ellos han visto, 5 planetas, pero seguramente otros 2 más. Las órbitas y distancias de estos planetas con respecto a su estrella son muy similares a las de nuestro sistema solar y siguen exactamente las mismas leyes. Y además, uno de esos 7 planetas es el de menor masa conocido hasta el momento, descubierto hasta el momento, y es absolutamente parecido a la Tierra. Pues bien, la noticia de que en 7 meses se iba a descubrir un planeta similar a la Tierra se ha adelantado. El 20 de septiembre se ha descubierto el primer planeta habitable, que está situado a más de 20 años luz de nosotros y que podría albergar vida. El siguiente paso que nos espera no lo sabemos muy bien, pero por los cálculos muy prudentes de los científicos está muy cercano el momento en el que se anuncie un paso más. Quizá la evidencia de que existen rastros de inteligencia en el espacio. Rastros de inteligencia en el espacio. Repito, ojalá. ¿Qué hay que saber en apenas 10 líneas, Carmen, de ese pulso? Es que es una historia tan maravillosa. Yo sé que Guillermo León, nuestro querido Guillermo León, ahí en internet a tope, que a veces se adelanta, yo que sé, hasta el más pintado, el amigo Guillermo, relaciona cosas, me escribe emocionado, mira lo que está pasando. Él siempre ha sido un seguidor de la astronomía. Bueno, pues es que esta historia tiene miga. No es recibir una señal así porque sí, que ya es tremendo, sino que hay como algo hasta poético con ese planeta, con ese lugar del cosmos. Cuéntanos. Pues ya decíamos que saltaba esta semana a todas las noticias a nivel mundial, en todos los medios de comunicación, que podía haber un planeta por fin que albergara vida. En este caso, ese planeta se llamaría Gliese 581, estaría a 20 años luz, mucho más cerca de lo que se pretendía, según los estudios que se han hecho en años anteriores, pero es que ese planeta ya tenía historia, porque fíjate, y Guillermo me enviaba ahora el enlace que en 2009 ya publicábamos nosotros en ikerjimenez.com. El 14 de agosto de 2009 decía la noticia o la invitación: envía tu mensaje a un planeta lejano. Será posible hasta el próximo 24 de agosto la gente que lo desee y que puede visitar una web que daban para colgar mensajes de no más de 160 caracteres que se transmitirán a Gliese 581, al planeta que ahora los científicos dicen que puede albergar vida. Estamos hablando de agosto del 2009. Ellos ya entonces tenían que saber algo. Esto es una iniciativa que los científicos australianos ponen en marcha, y el primer mensaje que se iba a enviar decía: hola desde Australia, en el planeta que llamamos Tierra. Estos mensajes expresan los sueños de nuestra gente por el futuro. Queremos compartir esos sueños con vosotros. ¿Pero hay capacidad técnica de que esos mensajes hayan llegado a ese lugar? ¿O con la intención vale? Lo cierto es que esa señal que ha llegado ahora, potentísima según los gráficos, tenéis toda la información completa, un dossier increíble de Guillermo León con los documentos en papel,
digitalizados, increíble, en ikerjiménez.com ya. Bueno, no pues esa señal es increíble. Si llegaron o no nuestros mensajes desde la Tierra hacia este planeta. Lo que sí sabemos es desde la zona habitable de ese planeta y los 6 que lo rodean, que sí que se recibió un pulso láser que, como bien decías en los gráficos, era pues bastante potente. Bueno, potentísimo, es como la típica gráfica que está todo mínimo, bajo mínimos, como típica gráfica de ganancia de empresas, por ejemplo, y de repente subida hasta arriba. Lo recogió Rakib Batal, que es un científico del SETI en Australia. Como no se creía que eso hubiera pasado, que ese pulso fuera tan fuerte, estuvo durante 5 meses estudiando esa señal hasta que pudo confirmar y afirmar que efectivamente esa señal había sido emitida y que era algo extraño, que parecía una llamada o una respuesta a esos mensajes que habíamos mandado desde la Tierra. Ojalá, Santiago Camacho, ¿verdad? Ojalá esto sea así, porque es el sueño eterno, el sueño de siglos de toda la humanidad, no estar solos en esta inmensidad que no entendemos que es el cosmos. Bueno, yo no había escuchado hasta ahora a ningún científico decir que estaba completamente seguro, 100%, de que en ese planeta existe vida. ¿Y lo ha dicho? Y lo ha dicho el doctor Steven Vogt de la Universidad de California, que es el director que realizó este estudio, y ha dicho que está 100% seguro de que existe vida en Gliese 581. Quiero que escuches esto, Santi, que toda la gente que está ahí, todos los amigos que ahora estoy seguro, los que tengan posibilidad de mirar las estrellas, que lo hagan, que fijen sus ojos, ¿no? Como hizo ya el hombre de Neandertal en la noche estrellada. Quién sabe si hay otros que están mirándonos a nosotros. Que escuchen esto, porque es importante. Es el fragmento completo. José Manuel Nieves, director Ciencia, Tecnología, ABC. La impresión que tú decías, Santi, cómo en el mundo científico y periodístico se ha recibido esto. Ojalá no quede en agua de borrajas, en cósmica agua de borrajas que disuelve todo y que se pierde. Esto está aquí, está pasando y hay que llegar al fondo de la cuestión. Bueno, pues si ya era alucinante la noticia del hallazgo de un planeta potencialmente habitable, es decir, que está justo en la zona correcta para que haya agua en estado líquido, y es el primero que encontramos en estas características, lo que ha pasado ahora, este nuevo giro de los acontecimientos lo hace, si cabe, más alucinante todavía. Es decir, que este científico, que es un astrónomo reputadísimo, con una carrera intachable, llena de menciones, de premios, es decir, no es ninguna revista ni nada, dice y demuestra y enseña una investigación suya de hace 2 años, es decir, 2 años antes de que se descubriera este planeta, en el que encontró un pico de radio procedente de esa región del espacio. Hay que ver si efectivamente es ese planeta o no, pero es mucha casualidad. Pues sería, pues imagínate, este astrónomo que forma parte del programa SETI y es un miembro destacado de la Academia Australiana de Ciencias y del programa SETI australiano, pues a mí me llena de asombro y de expectativa. Es lo único que puedo decir. Espero más noticias, espero que esto intensifique las investigaciones y espero que de una vez por todas podamos decir que hemos encontrado una señal procedente del espacio. Más reacciones. Miguel Gilarte, astrónomo, ¿cómo ha recibido él esta impactante noticia? Bien, bueno, pues hace algún tiempo se descubrió un potente impulso láser que ahora sabemos procede de un rincón del cielo que conocemos con precisión. Se trata de la región celeste que domina la estrella enana roja, la Gliese 581, a una distancia de unos 20 años luz, ¿no? Un año luz equivale a 9,5 billones de kilómetros. Esta estrella más pequeña y fría que el Sol, pues contiene en realidad un pequeño sistema solar. Uno de esos planetas, unas 2 veces mayor que la Tierra, resulta ser hermano a nuestro planeta. Algo mayor que la Tierra, con temperaturas similares, con atmósfera y tiene todas las posibilidades de tener agua. Y ahora un impulso láser que parece proceder de aquella región. Bueno, pues podríamos hablar de una coincidencia, pero ¿y si no lo es? Pues podríamos estar hablando de la primera señal extraterrestre. Científicos españoles hablan de la posibilidad de la primera señal extraterrestre. La gran pregunta, la que viene después, es: ¿se informará si es verdad? ¿Desaparecerá porque hay personas a las cuales no les interesa en absoluto que esto se cuente? De pronto los periódicos saldrán con noticias y datos de que nada era real. Las personas hábilmente programadas en ocasiones, aunque crean en la eterna libertad de Internet, serán perfectamente condicionadas para no hacer caso de todo esto.
Hombre, yo creo que cada día es más difícil guardar secretos. Incluso si la ONU hubiese designado una embajadora, pues a lo mejor esto es un primer síntoma y luego está el bulo y tal, y los desmentidos y todo este tipo de cosas. Pero según estaba escuchando todo esto, estaba en una reflexión que es que a mí, en las proximidades del 2012, todo esto me da un poco de repeluco. Porque un anuncio como este... Lo está apuntando la gente. ¿Sí? Desde Contacto del 2012 lo había apuntado muchísima gente. Es que un anuncio como este es el fin del mundo. Al menos el fin del mundo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Y desde luego sí que coincidiría para hacer el guión de la película de Encuentras Planeta. El planeta se comunica. Y precisamente encajarlo en la fecha adecuada, desde luego el guión de la película queda perfecto. Se nos ha quedado pequeña Contact, ¿eh? Empezábamos con ella como algo puro de la ficción, como algo imposible, un eco que llega de Vega a 26 años luz, y ahora estamos discutiendo en la información real, la que sale en todos los medios, que alguien ha encontrado un pulso láser a 20 años luz en un lugar donde sabemos que hay un planeta casi gemelo a la Tierra. Hay una cosa, perdona que te haya interrumpido, pero es que hay una cosa que me encantaría, y cuando tengamos ocasión lo haremos, preguntarle a los científicos. Yo, siendo un profano, creo que el láser es algo artificial. Es decir, ¿hay alguna fuente natural en el espacio que pueda generar rayos láser? Porque yo personalmente lo dudo. Probablemente, ya lo digo, desde mi más absoluto desconocimiento. Pero desde luego ya el mero hecho de que se haya detectado un láser del espacio me parece notable. Nieves hablaba de otra cosa inquietante, pico de radio desde el cosmos infinito. Y si esto es de lo que se informa y lo que se filtra, a saber lo que saben ya. Nos decía Raúl, en estos años se está oyendo hablar mucho sobre vida fuera de la Tierra. Tal vez el famoso año 2012 no sea más que el año de un gran descubrimiento, o a lo mejor, ¿por qué no?, es solo una distracción. Josema nos decía, pero es que alguien lo dudaba. Para mí no es ninguna sorpresa. Sé hace tiempo que no estamos solos, y es más, son muchos más que vecinos. Pirámide de 35.000 años antes de Cristo, lagos vacíos de un día para otro, líneas de Nazca. Si pusiéramos a los extraterrestres en la incógnita de la ecuación de muchos misterios, estos tendrían respuesta, nos decía Adrián José García. Si los extraterrestres realmente buscaran contactar con nosotros, ¿por qué tantos rodeos? Si llevan milenios observándonos y estudiándonos, ¿cuál es el porqué de la espera para un contacto abierto?, se pregunta Carolina. Mir nos decía, me estoy enterando ahora mismo de las últimas noticias sobre planetas habitables. Se me ha puesto la piel de gallina, pero sobre si nos están preparando para una gran noticia, eso no lo creo. Imaginaos el shock. No todo el mundo lo recibiría bien. Ya estoy viendo sectas, fanáticos, incrédulos. Cambiaría totalmente nuestra vida diaria. Ya no se hablaría de otra cosa y es peligrosísimo que alguien intente aprovecharse de esto para meter miedo. No puedo evitar relacionarlo con la profecía de los mayas, relacionada con el 2012. Santiago Camacho una vez más se adelantaba casi a la memoria colectiva que se traza en esas vías de contacto. Gracias sobre todo por toda esa información que nos enviáis, que hace que este programa esté vivo permanentemente, y ese código 2012 tan polémico, tan exagerado en ocasiones, aparece. Lo que va a aparecer dentro de unos minutos, después de las noticias, ya está aquí Paula Losada y vais a estar informados perfectamente de todo lo que está pasando, que están pasando muchas cosas aparte de estas del espacio. Después vendrá un homenaje. Se abrirá el túnel del tiempo con voces y con terror. Y Santi nos tiene que hablar de eso, de terror real, auténtico, que acaba de suceder.